La paz de Ryswick. Por su parte, el rey Sol no permanecía ocioso. Desde el principio de la guerra, Luis XIV había tratado de desunir a los miembros de la coalición formada en contra suya. El duque de Saboya fue el primero que abandonó la Alianza Europea. Lo que los demás aliados consideraron como la traición de Saboya fue un triunfo para los diplomáticos franceses, si bien luego estos tuvieron que cambiar de política y perseguir nuevos objetivos. En primer lugar, una paz más o menos aceptable. La primera causa de tan repentina mudanza fueron las derrotas de Francia en 1695. En septiembre de ese año, Guillermo III consiguió recuperar la plaza fuerte de Namur. El mariscal de Villeroy intentó en vano una maniobra de diversión bombardeando cruelmente Bruselas con balas rojas durante 36 horas, defendida por el gobernador Maximiliano Manuel de Baviera. La capital de los Países Bajos resistió con tenacidad. Los franceses hubieron de abandonar apresuradamente sus posiciones. Quedaron destruidos innumerables edificios públicos, 16 iglesias y conventos, las construcciones de la Plaza Mayor y 3.850 casas. La población siniestrada debió acampar en tiendas de campaña en el parque. Las conversaciones para la paz no alcanzarían carácter oficial hasta 1697, durante un congreso celebrado en el Palacio de Ryswick. En septiembre de aquel año estaban dispuestos los tratados entre Francia por una parte e Inglaterra, Holanda y España por otra. En octubre del mismo año adhirió también el emperador. Las condiciones de esta paz eran en cierto modo sensacionales. Luis XIV debía devolver todas sus conquistas al este del Rin, al igual que todos los territorios reunidos, excepto Alsacia y Luxemburgo, pudiendo conservar también Estrasburgo. Además, el rey Sol se comprometía a no provocar en lo sucesivo la menor tentativa para expulsar a Guillermo III del trono de Inglaterra. En consecuencia, Francia se retiraba maltrecha de la contienda, aunque tampoco podría decirse que fuera vencida, y menos aún que estuviera seriamente amenazada su posición preponderante. Solo se había frenado su expansión. Jacobo II murió 4 años más tarde, en 1701, sin haber hecho durante el último periodo de su destierro el menor esfuerzo para reconquistar el trono británico, lo que no significaba en absoluto que hubiera abandonado la causa católica. En su lecho de muerte le llevaron a su hijo, al que todo Saint-Germain daba título de príncipe de Gales. Jacobo lo bendijo con estas palabras: «Conserva tu fe, suceda lo que suceda y a despecho de todo». El gran siglo literario francés, el espíritu de la época, la estética del barroco. Fuera de Francia, la época de Luis XIV recibe también el nombre de época barroca. Al parecer, el vocablo procede del castellano barrueco, término que sirve para designar una perla de forma irregular. El arte barroco surgió del arte italiano del Renacimiento, en su tercer período, iniciado por Miguel Ángel. Desde Italia comenzó su desfile triunfal por todo el mundo. Se caracteriza por una vitalidad desbordante que se expresa ante todo por la tensión dramática cuyas formas de expresión artística contienen elementos de convulsión, éxtasis que degenera fácilmente en afectación y que por último cristalizan en un amaneramiento artístico, presentando el estilo, esta calidad que los historiadores del arte italiano denominan manierismo. La ornamentación se multiplica con tal riqueza y desorden que produce una impresión de recargamiento e hinchazón. La arquitectura barroca es grandilocuente, espectacular y pomposa, pero a menudo parece inquieta, un alarido que escapa en medio de una exhibición de poderío declarado, como si tratara de impresionar a toda costa, un estilo que persigue la grandeza de dimensiones y demuestra clara preferencia por las cúpulas y líneas graciosamente ondulantes. Aparte de los medios solo específicos, la arquitectura barroca emplea también a menudo, con cierto refinamiento, otras formas de expresión, en especial la pintura, para crear la ilusión de falsos contornos, vastas perspectivas y distancias infinitas. Las paredes y las bóvedas se cargan de nubes, de rayos de sol, pendones desplegados y otros muchos motivos para reforzar la impresión de un espacio ilimitado. En pintura, artistas como el Greco, Murillo y Velázquez, Rubens y Rembrandt, por citar solo a los más notables, sacan partido de todas las posibilidades del color y de los contrastes de luz y sombra entre los tonos vivos y suaves, a fin de crear en sus obras la ilusión de profundidad y de perspectiva. El arte barroco abusa de los efectos de espacio y de luz. Como ocurrió con el arte del Renacimiento, también el barroco se distingue por su infinita variedad de aspectos. Como todos los grandes movimientos artísticos, el estilo ofrece mil semblantes, cambia a tenor de la personalidad de cada artista y ostenta el sello de su nacionalidad y de su filosofía.
En Roma, la plaza de San Pedro, la escalinata de la plaza de España y de la iglesia de Santa Inés, así como el palacio de Gutsburg en Zwinger, en Dresde, primer patio de un palacio que nunca se construyó, figuran entre las más bellas creaciones del arte barroco. La iglesia y los príncipes más ilustres fueron en aquella época los mejores clientes de los artistas, ya que tanto los soberanos espirituales como los temporales anhelaban ver simbolizado su poderío en impresionantes monumentos. Los jesuitas aunaban sus ejercicios espirituales y el éxtasis religioso a la prudencia laica de los cortesanos. Su afición a la suntuosidad encajaba perfectamente en aquella sociedad selecta en que cada cual trataba de lograr poder y gloria mediante la intriga política. El monumento inicial y más representativo del arte barroco ha sido siempre considerado la iglesia jesuítica del Gesù en Roma, obra del arquitecto Vignola. Los restos mortales de San Ignacio de Loyola reposan bajo el altar mayor, en que aparece simbolizado el triunfo del catolicismo sobre la herejía. Otro santuario romano, la iglesia de San Ignacio, construida por el arquitecto Grazio y también dedicada al santo de Loyola, glorifica al fundador de la Compañía de Jesús. Su interior nos ofrece tal perspectiva que el techo de la iglesia parece como si se esfumara, borrando con ello las fronteras entre la grandeza terrenal y la inmensidad de Dios. El arte neoclásico francés. No debe caerse en el error de la mayoría de los historiadores alemanes y escandinavos que muestran cierta tendencia a explicar el arte del siglo XVII únicamente a través del impulso del que proporcionó el movimiento barroco. Es indudable que éste ejerció manifiesto influjo sobre el arte francés, pero nunca lo dominó por completo. Se oponía a ello, además, el carácter de la espiritualidad francesa, replegada en sí misma por una voluntad que pudiera denominarse galicana, el sistema racional y jerarquizado del Estado y la preocupación de imponer un credo estético, si no codificado, al menos organizado por la inteligencia, por la razón. En el campo de la pintura, Georges de Latour dispone la luz a la manera de Caravaggio, pero compone sus cuadros según el espíritu de la más rancia nobleza e inicia así el impulso hacia un clasicismo francés, jalonado por la imaginación lineal del grabador Jaime Jacques Callot, las alegorías de Claudio Deruet y las composiciones de los hermanos Lenin para desembocar al fin en el genial Nicolas Poussin, quien, por encima de la observación de la naturaleza, persigue la lógica interna, las armonías profundas. No debe salir de la mano de un pintor, decía, ninguna línea que antes no se haya formado en su espíritu. Claudio de Lorena no es menos riguroso que Nicolas Poussin en sus composiciones, pero expresa con mayor energía la plenitud de sus sentimientos. Sus incomparables paisajes son en cierto modo una arquitectura de la luz. Felipe de Champaña rechazaba toda concesión a lo pintoresco para quedarse en sus retratos de jansenitas solamente con la expresión contemplativa del rostro y de las manos. La evolución francesa de la escultura y de la arquitectura del siglo XVII fue más lenta que la de la pintura. El arquitecto Francisco Mansart desempeñó un papel decisivo en la historia del arte francés, imponiendo a cada elemento de sus obras tanta discreción, modestia y ponderación que estas cualidades no pudieron menos de redundar en beneficio del equilibrio general, regla de oro del clasicismo francés, que pusieron de nuevo en práctica Luis de Lebeau, Julio Aurdin, Mansart y Roberto de Cotte, arquitectos de Versalles. En las salas y aposentos del palacio, la aportación de los escultores Pedro Poguet y Girardon ostenta la huella del barroco, o más exactamente anuncia un retorno a lo pintoresco. En cambio, el arquitecto Andrés de Lenotre impuso a la naturaleza circundante el arte geométrico y casi intelectual de unos jardines cuya visita sólo autorizaba Luis XIV, según un itinerario redactado de su propia mano. La filosofía del absolutismo. Toda la existencia de Versalles aparece cimentada en la convicción de que el rey es el elegido de Dios, consagrado por el Señor y que no debe ser tratado como simple mortal, por la sencilla razón de que no lo es. Así, la vida de la corte adopta la forma de una incesante adulación al monarca, que empuña en la tierra la espada de Dios y sostiene en su mano la balanza de la justicia divina. El siglo XVII no puede ser comprendido si no se discierne todo cuanto hay de simbólico en esta actitud absolutista. En el siglo XVII, el mayor teórico del poder absoluto del Estado fue el filósofo inglés Thomas Hobbes. Su doctrina se inspiró en la ciencia coetánea, cuyas bases asentaron Copérnico, Kepler, Galileo y Harvey. En el fondo, Hobbes
es un materialista. De sus investigaciones en el terreno del derecho natural, deduce que no hay entre el hombre y el animal sino una diferencia de grado y no de ser. El hombre es absolutamente egoísta, un lobo para sus semejantes, y por consiguiente el estado natural del ser humano es una guerra de todos contra todos. La tarea y misión del Estado es poner término a esa situación de inseguridad y de temor. Por ello los súbditos deben confiar plenos poderes al Estado para que los proteja de sus propios semejantes. Para Hobbes, la función del Estado es la de un domador de fieras. En su obra, Leviatán, lo compara al monstruo marino del que se habla en el libro de Job. En Francia, la monarquía de derecho divino halló un genial predicador en la persona del obispo Bossuet, uno de los más grandes oradores de todos los tiempos. Su punto de partida es diametralmente opuesto al de Hobbes, ya que, de hecho, el inglés se manifiesta ateo, mientras que Bossuet recoge el punto de vista de San Agustín. Dios ha creado al hombre para glorificarlo, pero, con sus discordias, la humanidad ha impedido la realización del plan divino que quería reunirla en un solo Estado y en una sola Iglesia. Antes de ser consagrado obispo, Bossuet fue preceptor del Delfín y escribió para él El espejo de príncipes. El estilo de esta disertación muestra a Bossuet como un gran maestro de la prosa clásica francesa. El libro rebosa de citas y de ejemplos tomados del Antiguo Testamento, al que acude el autor en apoyo de sus teorías sobre la monarquía de derecho divino. Dios instaura a los reyes como ministros suyos y reina mediante ellos sobre los pueblos. El trono real no es el trono de un hombre, sino el trono del mismo Dios. Es la imagen de Dios que, sentado en su trono, en lo más alto de los cielos, da impulso a toda la naturaleza. La persona de los reyes es sagrada, atentar contra ellos es un sacrilegio. Pascal, el inconformismo jansenista. El niño prodigio. Los grandes escritores que convirtieron la época del Rey Sol en el periodo más glorioso de la literatura francesa contribuyeron en gran medida a imponer el gusto francés en el mundo. Luis XIV amaba las letras y las artes, protegía a los artistas y poetas, en especial a dramaturgos e historiadores, y les concedía generosas pensiones. En cambio, no concedió protección especial al mejor científico francés de su siglo. Una de las mayores personalidades de aquella época fue la de Blaise Pascal. Nació en Clermont, Auvernia, en el seno de una rica familia de funcionarios y murió a la edad de 39 años. De niño leía Euclides para distraer sus ocios. No tenía aún 20 años y ya era considerado como un gran matemático. Como sucede con la mayoría de los niños prodigios, abusó en exceso de sus fuerzas y perjudicó su salud. Según su propia confesión, ni un solo día volvió a sentirse en buena forma física a partir de los 18 años. De vez en cuando le sobrevenían accesos de parálisis y solo con ayuda de muletas podía trasladarse de un lugar a otro, con sus piernas y unos pies fríos como el hielo. Al cumplir Pascal los 31 años, un viaje espiritual daría un nuevo sentido a su vida. Al despedirse del cultivo de la ciencia para consagrarse a la religión, Blas tenía una hermana llamada Jacqueline, por la que sentía profundo afecto y que, además de ser muy bella, evidenciaba poseer también verdaderas dotes poéticas. Cuando su belleza se vio afectada por el estigma de la viruela, la joven dio gracias a Dios ante su espejo por el favor que le dispensaba obligándola a conservarse pura. Al fin Jacqueline adoptó la decisión de retirarse del mundo, tomando el velo en 1652 y desapareciendo tras las puertas de la abadía de Port-Royal en París. Los solitarios de Port-Royal. 3 años más tarde, Jacqueline recibió la visita de Blas. Su hermano le confesó que atravesaba una grave crisis espiritual, que se hallaba fatigado del mundo y de sus goces, y que se sobrecogía a menudo de angustia ante la idea de que Dios podía haberlo abandonado. A partir de entonces, la piadosa Jacqueline esperó ver a Blas situado en cualquier momento ante la elección decisiva entre Dios y el mundo. En efecto, poco tiempo después, Blas volvió dispuesto a solicitar una celda para poder vivir entre los solitarios de Port-Royal. Aquel claustro poseía en Chevreuse, en las afueras de París, una especie de filial reservada para hombres que se consagraban allí a los estudios teológicos y a la educación de los niños y que además practicaban una vida de ejercicios espirituales y de ascetismo, aunque sin pronunciar votos. Entre ellos, Pascal fue uno de los que con más celo se consagraron al ayuno y a la penitencia. El monasterio de Port-Royal era una antigua abadía de monjas cistercienses, fundada en 1204 por la condesa Matilde de Garlande, esposa de Mateo de Montmorency-Marly, que participó en la Cuarta Cruzada. Durante largo tiempo las sucesivas comunidades vivieron la ociosa existencia de los conventos pulgares, hasta que, a comienzos del siglo XVII, pasó a ser dirigido por la familia Arnauld, célebre abogado de la Universidad contra los jesuitas en 1594.